Gabón, buenas noches, señoras y señores. Hoy en este espacio de entrevistas informativas recibimos la visita a Sisto Paz, que ha venido a Baracaldo y a Bilbao a presentar su último libro, y son ya 19. Gabón, buenas noches, Sisto, bienvenido. Muy buenas noches, realmente un placer estar contigo, gracias por la invitación. Gracias, ha sido un placer también para nosotros que cuentes este ratito, por lo menos aquí, para explicarnos un poco lo que has venido a contar y muchas cosas más, si es que se pueden conocer, porque aparte de su libro, que lo tenemos aquí con nosotros, él ha venido también a dar conferencias, a pasar, digamos, este fin de semana mágico en Carranza, ¿no? A firmar libros, como decíamos, en librerías de Baracaldo y Bilbao, y sobre todo, vamos a contar, lo principal es el investigador de fenómenos extraterrestres. Así es. Bueno, la gente me conoce a lo largo de 42 años por haber formado parte de uno de los grupos de contacto más populares a nivel internacional, como en su momento fue el Grupo Rama. Nosotros empezamos como jugando, cuando éramos un grupo de adolescentes, a través de la psicografía, la escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada. Mi padre ya investigaba el tema de los ovnis como un hobby antes de que yo naciera, entonces él creó la ambientación y nosotros de alguna manera dimos un paso más hacia adelante y supuestamente un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Todo eso lo tomamos como un juego, o sea, nunca pensamos que nada de eso fuera real. Sin embargo, pedimos una prueba, fuimos al desierto, ocurrió lo que nadie hubiese imaginado, detrás de los cerros apareció un objeto en forma de disco que giraba sobre sí mismo, luces multicolores, y proyectó una luz como de mediodía encima nuestro. En ese momento nuestra vida cambió. Estoy hablando del mes de enero, febrero del año 74. Meses más tarde el objeto aterrizó y bajó del interior del objeto un ser que decía, o sea, un ser que lucía realmente como un nórdico, un escandinavo, 2,5 metros, un gigante, pelo corto, un color cano platinado, con un traje, una especie plateado, una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. De las 25 personas que estábamos ahí, solo 4 nos atrevimos a acercarnos. O sea, teníamos miedo como cualquiera. ¿Ese fue el primer contacto con...? No fue el primero, pero fue, podríamos visual, decir, el más contundente en ese momento. Y entonces este ser decía que él no era de Ganímedes, no era de la luna de Júpiter, sino que él venía de un planeta, de una estrella, a 4.2 años luz de distancia de la Tierra, o sea, lo que nosotros conocemos como Alfa de Centauro. Decir eso hace 42 años atrás era ridículo, propiamente calenturientas, afiebradas, delirantes. Sin embargo, a fines del año 2012, la NASA descubrió el primer exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que es un planeta mucho más grande que la Tierra, pero con las mismas condiciones que la Tierra, que gira alrededor de la estrella Alfa de Centauro a 4.2 años luz. Entonces el tiempo no pasa por gusto. Estamos hablando de que Sisto Paz, o sea, esa experiencia la tuvo en su país natal, que es en Perú. En Lima, Perú, ya en el año 74, y si todo eso hubiese quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que un periodista de la Gaceta del Norte de aquí, de Vizcaya, muy conocido, JJ Benítez, cuando solamente un corresponsal más de prensa fue enviado por la agencia EFE a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que afirmábamos tener contacto. Entonces él nos dijo, bueno, si esto es cierto, pues que haya una prueba. Entonces fuimos al desierto con él, al desierto al sur de Lima, y tuvimos la aparición en el cielo de 2, para él, ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran BETS, vehículos extraterrestres dirigidos, y se impresionó tanto por lo que vio que Rezo pues publicó aquí pues, su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, sacó una serie de artículos en la Gaceta del Norte, y eso realmente fue un boom del tema ufológico aquí en España. Ha pasado muchos años, perdón que te interrumpa, pero aquel fenómeno ovni o aquella moda ¿ha dejado paso más al escepticismo de hoy en día? Al contrario, mira, estoy viniendo ahora de firmar libros en Gandía, o sea, ya te digo, la Comunidad Valenciana, y era un salón, o sea, era un salón llenecito de gente, y mucha la gente que venía hasta en silla de ruedas. Entonces eran gente que formaron los primeros grupos de contacto a raíz del libro de Benítez, a raíz de lo nuestro. Esa gente llegó, mientras que nosotros teníamos 17, 18 años, ellos llegaron ya de 35, 40 años, ahora tienen ya 80 y tantos, y llegaban en silla de ruedas y me querían abrazar porque me decían, Sisto, tú no te imaginas lo que cambió nuestra vida. Nunca te habíamos conocido personalmente, pero te hemos seguido. Ahora que surgió lo de la internet, pues te seguimos y estamos pendientes. Entonces fue emocionante. O sea, esto ha sido hace cuestión de 15 días, es una cosa increíble. Aquí también en los, yo te digo,
en todas las librerías que hemos estado firmando libros, ha venido gente con muchas canas encima, gente muy mayor y todo diciendo, yo estuve en el primer grupo ya que hacíamos las salidas aquí en Umbe, yo estuve en los grupos de San Sebastián y todo, y me venían y me abrazaban como si me estuviera reencontrando con amigos del colegio. Pero ¿y esto mismo que yo acabo de comentar no le transmitían también estas personas? Que antes había grupos que se hablaba del tema y que ahora como que... Bueno, mira, hace varias décadas atrás habían gente muy comprometida tocando temas de fondo, ¿no? ¿Qué te digo? Jiménez del Oso, un Andrea Faber-Kaiser, un Sánchez de Aragó, que tenían programas que aunque eran muy tarde por la noche, la gente ya se quedaba hasta tarde. Miguel Blanco es uno de los pocos sobrevivientes de todo eso que sigue dándole ya manija al tema, pero estamos hablando de una época gloriosa con gente extraordinaria, grandes periodistas y gente que tenía su espacio en la televisión. Y tú date cuenta, ha pasado ya muchísimos años en que qué programas realmente de ese nivel y de ese tipo hay. O sea, hay unos jóvenes ahorita, Liker Jiménez, que realmente está haciendo su trabajo, hace lo que puede, pero no tiene esa, no tiene esa fuerza que tenían realmente. Ya no tiene esos seguidores que había antes, ni ese público. Pero no creas, porque, por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, el caso de Miguel Blanco, o sea, bajan 1 millón o sea, tiene 1 millón de descargas, pues un programa es de madrugada y la gente ya difícilmente lo puede seguir, pero tiene 1 millón de descargas, o sea que a la gente sí le interesa el tema, pero los medios de comunicación como que le han dado un poco la espalda a estos temas y se han ido más por los temas frívolos, por el deporte, está muy bien todo eso, pero oye, a la gente le interesa. Sí, que esto se ha abandonado un poco en ese sentido. Te cuento un caso, en México, por ejemplo, ya me invitaron a un programa que se consiguió por relaciones, no por el tema, por relaciones, gente que conocía a los productores y todo, que me entrevistaran en un programa de variedades, ya que nada para nada estos temas, pero en horario premium de la noche. ¿Ya? Entonces todos me decían, sí, pero ¿cómo vas a ir a ese programa? Es un programa de variedades. Ya te digo, mira, si me invitan, ¿por qué no? Entonces fui, ya supuestamente eran 5 minutos, al final fueron 15 minutos de entrevista. ¿Ya? Y el entrevistador, que es un cómico, pero muy querido en México, estaba muy interesado en el tema. Entonces, de 5 minutos pasó a 15 y un poco más, y hablamos y todo, en un teatro llenecito, con todas las cámaras y todo. A los 3 días se llenó el Gran Fórum de México con 3,000 personas, solamente por haber aparecido 15 minutos ahí. Entonces tú me vas a decir, no, ya no hay interés por el tema, ya no hay seguidores. No, al contrario. ¿Ya? Yo cada video que cuelgo, ¿no? En ¿qué te digo? Sí, he visto el Facebook, tiene hay unos videos que cada vez que estamos colgándolos ya hay 150.000 visitas, 250.000 visitas. O sea, no es que no haya interés, es que está más tapado de cara a nosotros los medios. Como que los medios le han dado un poco la espalda al tema. O sea, quizás porque consideran que ya no es tema, que es frívolo, o sea, que eso es más frívolo que lo que ellos dedican, pero no es así. O sea, realmente estamos en un momento extraordinario. Hace poco, 2 meses y medio, casi 3, falleció Edgar Mitchell, el astronauta del Apolo 14 que hizo la caminata espacial más larga en la Luna. Él, en el año 2009, en el mes de abril, declaró a todos los medios de comunicación aquí en Europa que los extraterrestres existen, que los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. En el mes de abril del año 2013, el doctor Greer, del grupo Disclosure Project, que involucra a científicos, que involucra a exmilitares, a exastronautas, se reunieron en el Club de Prensa de Washington y declararon todo lo que el gobierno norteamericano está ocultando sobre el tema OVNI. Hasta hace unos años se decía que el Área 51 no existía y el gobierno norteamericano reconoció que sí, el Área 51 sí existe, y después de haberlo ocultado. Bueno, gracias a que el doctor Greer y el grupo Disclosure Project pues hicieron esta reunión en el Club de Prensa, al año siguiente, en el mismo mes de abril, fui invitado por el Senado norteamericano, por congresista del Senado norteamericano, a estar en Washington, y estuve en el Club de Prensa de Washington hablando sobre este tema. ¿Ya? Entonces, y en la ONU también ha estado. Así es, pero por eso, imagínate, empiezas tú con tu madre, con tu hermana, con un grupo de amigos del barrio, ya intentando recibir un mensaje, y por más experiencias reales que hayas tenido, que estés tú 42 años después invitado en Washington con senadores. O sea, cómo cambian los tiempos. O sea, y los contactos han variado. Claro, han desde variado. El 74 hasta ahora, sus contactos personales. Y han continuado a tal punto que hace cuestión de 15 días atrás, en Peñagolosa, en Castellón de la Plana, nosotros asistimos alrededor de unas 40 y algo personas, y estuvimos allí, hubo avistamientos, tanto de día como de noche, y lo más interesante es que tuvimos la experiencia, hay una experiencia insólita en donde las naves aparecen, proyectan unas de luz, forman un domo luminoso,
y ese domo luminoso es como una especie de portal interdimensional. Tú entras ahí y vives una experiencia en otra realidad. Mucho del libro tiene que ver con esto de las otras realidades alternas que existen. Entonces, de las 40 y tantas personas que éramos, 35 pasaron a esa otra realidad a través de esta energía, esta luz que se formó, ese lugar, a plena luz del día, no de noche. Entonces, y esto ha sido aquí, ¿no? O sea, estamos hablando de Castellón de la Plana, en Peñagolosa. Aquí mismo también nosotros pretendemos crear las condiciones para una experiencia de contacto interesante. Este fin de semana en Carranza, precisamente allí en Casa Payotti, ya en Carranza, pues esperamos que este viernes, sábado y domingo, con un grupo grande que viene de distintas partes de España y de algunos otros países de Europa, vamos a estar ahí reunidos y toda la gente que nos quiera acompañar, naturalmente, tratando de crear las condiciones para vivir una experiencia insólita, extraordinaria. Me han comentado que las plazas son limitadas, un bonito fin de semana en Carranza, pero que se ha llenado, vamos. Bueno, ¿será que Casa Payotti también nos lincha o nos estrangula si es que íbamos también a demasiada gente? Cualquier persona, antes se oía que hacía falta, digamos, una preparación previa para estar contactado. Entiendo que el pasar por esa puerta, no cualquiera está capacitado para hacerlo. Bueno, pasa también con el tema ovni, ¿no? O sea, aparece un ovni y se acerca demasiado, hay gente que sale inmediatamente corriendo. Pero estamos viviendo un momento extraordinario de historia humana. Están habiendo cambios a todo nivel en el planeta. Por ejemplo, la Tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento. Cada vez debería haber menos volcanes, menos terremotos. Sin embargo, están habiendo megaterremotos, todos los volcanes están entrando en erupción a nivel planetario, estamos teniendo un cambio climático violento y eso no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol. Nuestro Sol cada 11 años entra en crisis y aparecen manchas solares, tormentas solares. ¿Pero por qué ahora más violentas que nunca? Porque ha coincidido el ciclo de 11 años del Sol con una energía extraordinaria que está viniendo del centro de la galaxia y que llega a nuestro sistema solar cada 26.000 años. Los científicos han descubierto que cada 26.000 años hay glaciaciones, hay cambios climáticos violentos y también ya a través de un telescopio espacial de Fermi, de rayos gamma, han descubierto de que del centro de la galaxia hubo un pulso, una radiación que fue emitida y que el diámetro de esta radiación es superior a los 25.000 años luz. Hace más de 25.000 años que nos está llegando esa energía y es la culpable de todas las convulsiones que está sufriendo el Sol y que está sufriendo la Tierra y todos los planetas del sistema solar. Entonces, si uno ve las fotografías tomadas por la NASA de Júpiter, en los últimos años, franjas completas de Júpiter, que eran tormentas que tenían miles de años de existir, han desaparecido completamente. Júpiter está decolorando. Intento asimilar toda la información, o sea, todo ello por efecto del Sol. Por efecto de nuestro Sol y de una radiación que viene del centro de la galaxia y que es cíclica, es cósmica. Cada 26.000 años el centro de la galaxia emite un pulso. Ese pulso, una radiación, llega y genera mutaciones. Eso es, pero eso traducido para los profanos, ¿quiere decir el fin del mundo? No, para nada, simplemente el final de un ciclo y el comienzo de otro. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, hasta el comportamiento de los animales está cambiando. Los animales se están tornando cada vez más curiosos, más comprensivos, o sea, más compasivos, y con unos comportamientos, podríamos decir, muy inteligentes, ¿ya? Y esto se debe realmente a que hay un factor de mutación que va acelerando las cosas. En el mes de febrero del año 2012, por ejemplo, la Asociación de Científicos para el Avance de la Ciencia, reunidos en Vancouver, Canadá, elaboraron la Declaración de los Derechos de los Cetáceos. Después de una investigación exhaustiva, se llegó a la conclusión que los delfines y las ballenas son personas. Personas no humanas, pero personas al fin. O sea, que tienen conciencia de sí mismos, saben quiénes son, se reconocen frente al espejo, tienen un idioma inteligente y llaman a cada uno de los miembros de su especie con un nombre propio. Entonces, que hay que respetar los derechos humanos de los animales. Y esto eso es evidente, claro, y cualquiera que no lo entienda, sí, vamos. Sí, pero, y esto nos recuerda precisamente una profecía de Leonardo da Vinci en el siglo XVI que decía: llegará un día en que será tan penado por ley la muerte de un ser humano como la de un animal. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Por eso, tío, todo esto es evolución. Y así como los animales están evolucionando y el ser humano se está sorprendiendo por el comportamiento de los animales, también está habiendo una evolución de una parte de la especie humana. Sí, pero los más evolucionados, que somos nosotros, o al menos así nos creemos, lo que estamos haciendo es contraproducente respecto a nuestro planeta, a nuestra forma de vida.
pero nunca antes como ahora hay tanta gente comprometida con los animales, con la naturaleza, con la reforestación, con el agua, con la basura. O sea, cada vez hay más gente comprometida. Y no solamente eso, el 11 del 11 del 2011, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, cada uno desde donde se encontraba, para tratar de crear las condiciones de un cambio, porque ya se había anunciado, profetizado, malinterpretado que en el 2012 se venía casi un fin del mundo. Hasta la NASA había dicho que se esperaba la más terrible tormenta solar, que dentro de la escala iba a ser de las más poderosas y podía destruir toda nuestra tecnología. La gente el 11 del 11 del 2011 se puso a orar, meditar, enviar mucha luz al planeta, tratar de crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que pudiera revertir todo ello. Y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012, según la NASA, se produjo la más terrible tormenta solar, dentro de escala de las más poderosas. Se pensaba que la onda de choque iba a llegar a la Tierra, iba a destruir todos los satélites de telecomunicaciones y nos iba a sumir en un invierno tecnológico. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos? Que no sabían explicar qué había ocurrido, que al parecer habíamos tenido buena suerte. Durante todo el año 2012 se registraron más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? Solo 1.000 personas, menos de una persona por sismo. ¿Cómo se explica esto? Si caramba, en el terremoto nomás de Haití, en el mes de enero del año 2010, de 7 grados, murieron casi 300.000 personas. Que el efecto residual de toda esa unión de la gente, si bien no impide que las cosas ocurran, hace de que sean lo menos traumáticas posible. Entonces, si muchas personas, aunque no seamos todos, si muchas personas nos unimos con una misma intención, positiva me refiero, nada nos resultará imposible. ¿Le gusta el término de contactado? ¿Lo puedo utilizar? Naturalmente que sí. Vale. Se empieza siendo contactado tras un avistamiento ovni y se termina o se sigue la evolución con el tema de la gnosis, del esoterismo, de la meditación, Yo creo de algo interior. Más bien es al revés, empieza con la meditación, o sea, un año antes de iniciarme el tema del contactismo, de la comunicación o ser de otros mundos, ya venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga meditación, o sea, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Eso no te da a ti una experiencia de contacto, pero te hipersensibiliza, te predispone como para intentar una experiencia de contacto. Ahora hay avistamientos aquí, digamos, en esta zona, Naturalmente y no que somos sí. conscientes de ellos. La gente no mira al cielo. Tú le preguntas a las personas, ¿hace cuánto que no ves una luna llena? Pues hay gente que hace años que no ve una luna llena y anoche... Esta mañana, no sé si la habrá tenido la oportunidad... Pero anoche... no, pero vamos, esta mañana de madrugada, estaba la luna naranja, luna llena. Sí, pero por eso pero anoche estuvo increíble, era de un amarillo brillante y era gigantesca, o sea, realmente, sí, tú decías, es verdad. ¿cómo podía ser posible? Y pregúntale a cuánta gente lo vio. Ya. Y además hay muchísimas estrellas estos días, estas noches. Y dato interesante, tú cuando por las noches te pones a mirar el cielo y las estrellas, lo que ves no es ni el presente ni el futuro. Lo que ves cada vez que miras al cielo es el pasado. Porque las distancias son tan enormes en el universo que la luz demora tanto en llegar a nosotros, que lo que nosotros estamos viendo, pues hace mucho tiempo que de pronto ya ni siquiera está allá arriba. Como primera conclusión, pues se puede decir que el que ha visto un ovni, el que es contactado, es un afortunado. Yo creo que es un preparado. Yo pienso que una persona es afortunada cuando es consciente de que está viviendo y que la vida es una oportunidad para crecer, para expandir la conciencia. Y si llegas a tener una experiencia de este tipo, realmente, si es que aprovechas las consecuencias de esto, el mensaje que se deriva de esto, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, que si en otras partes estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, y nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir, si ellos lo lograron, porque nosotros no. Lo que no podemos esperar es que ellos vengan a solucionar los problemas. Si tú eres consciente de eso, eres afortunado. Y es válida, porque me consta que Sisto Paz es católico, sí. Es válida cuando la Biblia dice... muchos eran los llamados, pero poco los escogidos, o algo así. Yo pienso que sí, hay una... en el tema que nos ocupa. Que sí hay una autoselección. Ahora, el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, ahora está de moda ser jesuita y argentino, sí. Es el astrónomo del Papa, ¿no? Encargado del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica, ya declaró a la RAI que el Vaticano, o sea que para el Vaticano los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy.
Entonces, ¿cómo cambian los tiempos, no? Mucho. Eso es bueno, porque hasta hace poco los científicos negaban todo este tipo de realidades. Cuando nosotros empezamos hace 42 años atrás, los científicos te decían que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas. Que somos los únicos del mundo mundial. Que el único planeta que se había detectado agua, por ende vida, era la Tierra. Probablemente fuéramos el único caso en todo el universo. O sea que las estrellas ahí estaban de adorno, porque también según los científicos, el único sistema solar verificado con planetas es el nuestro, probablemente fuéramos un caso único en el universo. Recién ahora en el 2014 los científicos alemanes lograron colocar la misión Rosetta, colocar una sonda Philae que aterrizó en el cometa 67P. Este cometa, que es una bola de hielo de amoníaco y hielo supuestamente de agua, pues se descubrió que todo el cometa era una masa de moléculas orgánicas. O sea que los meteoritos y los cometas son como espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos, que son los planetas. Así como no todos los óvulos son fecundados aquí en la Tierra, sino cuánta gente seríamos, así también no todos los planetas llegan a albergar vida. Pero con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente en la Vía Láctea habrían 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Y si eso lo multiplicas por los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo... Ya, pero entonces desde mi punto de vista es, con todo esto que existe, los extraterrestres no proceden solamente de una luna como Ganímedes o de la que ha comentado. En Ganímedes no hay muchos. Sí, en Ganímedes no hay vida natural, es una colonia, como algún día nos instalaremos nosotros en la Luna o en cualquier lugar donde nos convenga. Son como 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Hay seres como de aspecto reptiloide, como reptiles antropomorfizados. Hay seres de aspecto felinoide, parecen felinos. Hay seres que parecen insectos. Hay otros que son como de energía, que ni corporeidad física tienen. Hay otros que son de tipo humanoide, y no es que ellos se parezcan a nosotros parecemos a ellos, ya que estaríamos siendo nosotros el resultado de una siembra de vida extraterrestre. Que todos los mitos y leyendas que hablan de los dioses, los enviados de los dioses o ángeles, no hacen otra referencia más que estos seres cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros. O sea, no son mejores que nosotros, están en un diferente momento de evolución. O sea, han evolucionado más. ¿Es verdad que están con nosotros algunos de estos extraterrestres? Bueno, es como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo que quiere conocer una cultura desde dentro, se infiltra en medio de ella, trata de mimetizarse con el ambiente y pasar desapercibido. Pero entonces, ¿quién le puede conocer? Es que no lo podías reconocer, justamente. ¿Xistopaz le podría reconocer? Mira, ya bastante tengo que tratar de reconocerme a mí mismo todos los días, ya, pero yo pienso que es lo que pasaba también en la Segunda Guerra Mundial, que tenías espías rusos metidos en Alemania, espías alemanes metidos en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, realmente, ahora, pero yo no pienso que son espías, porque vienen aquí a nuestro mundo más bien para observarnos, para aprender de nosotros, porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Todos podemos aprender. Pero con los que ha tenido contacto Xistopaz, que son todos, digamos, con la imagen esta que vemos en películas, la que ha comentado, así más altos, no, bueno, digamos... los hemos visto bastante altos y bastante pequeños, o sea, hemos visto varios tipos de razas. Buenos. Varios, o sea... hay un grupo de civilizaciones que están cuidando la Tierra como una especie de cuarentena planetaria, que no permiten que cualquier planeta o cualquier civilización pueda actuar libremente aquí, de forma arbitraria. Es más, naves como la que se estrelló en Roswell en 1947, con la que se inicia, o sea, no es con el primer caso, pero es el segundo caso con el que se inicia la era moderna de los ovnis. El primer caso fue el caso de Kenneth Arnold. Pues esas naves no se han estrellado por mero accidente, ni han sido derribadas por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. O sea, hay de todo en el universo como de todo en la Tierra. O sea, los que hemos visto, por ejemplo, en Internet, que se supone son cadáveres de extraterrestres fallecidos. Serían los cuerpos de estas naves que han sido derribadas. Y esos extraterrestres vendrían entonces con malas intenciones, es decir, los hay buenos y los hay malos. Pero no necesariamente malas intenciones, pero vendrían a su aire, no les importaría mucho si interfieren o no en nuestro proceso evolutivo. Entonces hay otros que verdaderamente consideran de que se debe respetar de alguna manera el proceso que está viviendo la humanidad. O sea, en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto con un niño, ahora es como un adulto con un adolescente. Entonces en la adolescencia pues hay que dejarle espacio al adolescente para que encuentre su propia identidad, para que de alguna manera por sí mismo llegue a una juventud responsable, ¿no? Entonces ellos nos están observando y tratan de que nadie interfiera. Con la primera fase, digamos, la del contacto, decía Xistopaz además que la vida cambia, le cambió la vida. Tremendamente, mire a dónde me encuentro en este momento, ¿no? Espero que para bien. Totalmente. Pero lo que voy es que luego hay cuestiones paralelas que hay que desarrollar y cuestiones que siempre las hemos dado
por paradigmas, por ejemplo la muerte, y te cambian. Naturalmente que sí. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer una civilización altamente desarrollada, lo primero que se le ocurre preguntar es cómo hacen para viajar por el universo, si creen en Dios, ya qué es la muerte para ellos, si ellos se mueren o no. Todas esas cosas uno las pregunta. Y con respecto a la muerte, ellos dicen que la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás un buen examen, unas lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Ellos lo que manejan es el concepto de la reencarnación, de las vidas sucesivas. Que así como tú no envías a la escuela a tus hijos un año, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, también Dios, la naturaleza, la providencia, como le quieras llamar, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias. Ahora uno dice, ¿por qué entonces no recuerdo mis vidas anteriores? Porque no puedes vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña de una vida a otra. Cuando tú tienes 2 o 3 hijos, pues si supongamos que sean gemelos, mellizos, pues uno es tan diferente del otro, uno es tan prudente, tan sabio, el otro es tan necio, tan impulsivo y tiene la misma memoria genética, ¿no? Es que existe la epigenética, o sea, la información que uno recibe por el inconsciente colectivo, pero tendrían que haberla recibido los dos si son mellizos y uno es tan diferente del otro. ¿Por qué? Porque hay espíritus más viejos y espíritus más jóvenes, más recorridos y menos recorridos. Entender eso también es una satisfacción, digamos, para ver de otra forma la muerte, por ejemplo. Te revoluciona la vida, naturalmente. Eso es. Porque ¿quién no tiene un pariente que se le haya muerto? ¿A quién no se le ha muerto un papá, un tío, un abuelito, tu hermano? ¿No? Sí, eso es. Te da una, digamos, cierta tranquilidad de que no acaba aquí. De una perspectiva diferente de la vida. Así es. Pero la siguiente pregunta es, ¿la reencarnación entonces qué es? ¿Infinita? Pues, ¿cuántas veces vas tú a la escuela? O sea, después de la escuela tú vas a la prepa o te vas al bachillerato, de ahí sigues a la universidad, después sigues tú ya un doctorado, ya. Y cuando tú llegas a los niveles más altos tienes que estar pendiente de los que están recién empezando. Entonces, trabajo es para siempre, ya. Obviamente la perspectiva, el ángulo ya en la que se observa esta preparación cambia, porque aunque tú llegues a los niveles más altos no dejas de aprender con los que recién están empezando. Pero también la siguiente reflexión es, porque todavía sigue existiendo gente mala. Yo pienso que hay gente más que mala, gente que ha sido realmente víctima de circunstancias verdaderamente terribles, ¿no? El gran violador que mató niños y que los accionó y todo, y después tú te das cuenta de que él de niño fue, primeramente no tenía padres, fue violado y violentado, o sea, no hay disculpa, no hay pero tenemos necesariamente que comprender realmente qué está pasando. Entonces, en algún momento el círculo vicioso tiene que detenerse. Y cuando se detenga, cuando como sociedad comencemos a ser más solidarios, más compasivos, y tratemos en este caso de ayudarnos a corregir las cosas, ¿ya? Y no de boca para afuera, sino realmente en actitudes, ¿ya? Las cosas van a empezar a cambiar para bien de la humanidad. Estamos ahora en una fase en la que es necesario, y de aquí también un poco su presencia, difundir estos temas. Todo lo que podamos hacer para despertar conciencia a la gente, para que la gente amplíe su horizonte, para que la gente se cuestione, yo creo que es más que necesario. Quien aprecia su fe no debe tener temor de cuestionarla. Volviendo a lo material, entre comillas, ¿cómo es el interior de un ovni? Bueno, la primera vez la primera vez que tuve la oportunidad, que ha sido 4 veces en estos 42 años que subí una nave, pues estábamos ahí en el desierto, el objeto pasó encima nuestro, lanzó un haz de luz y a través del haz de luz fui llevado hacia arriba. Abducido no, porque abducido es secuestrado. A mí me invitaron a subir allá arriba. Era un haz de luz como de 1,5 metros alrededor mío, un color azul brillante. Después de pronto quedé suspendido por este haz de luz, como de 1,5 metros alrededor mío, color azul brillante. Y baja la intensidad de la luz y se cierra debajo mío como una especie de escotilla o tapa de alcantarilla unos 3 metros de diámetro con 3 círculos concéntricos. Al bajar la intensidad de la luz pude ver que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido en un techo abovedado. De pronto se apaga la luz, me encuentro en penumbras, un salón circular, ¿no? Con luces rectangulares rojas alrededor, el piso era como un espejo, no veía a nadie, había una puerta ovalada que se abrió ahí al frente, y entonces he tratado de avanzar, tenía temor a lo desconocido, por más que uno sepa que son bien intencionados, siempre tienes temor a lo desconocido. Entonces me acerqué hacia esa puerta y cuando miré a través de ella, comunicaba con una especie de salón hexagonal, con falso techo, también como compuesto por pirámides invertidas,
de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como un color amarillo mostaza y en el centro de la habitación habían dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían como tubos metálicos con fragmentos minerales en interior. Al lado derecho e izquierdo de esta habitación hexagonal habían 3 niveles de pantallas. Lo curioso es que estas pantallas, estoy hablando del año 86, y está publicado en el 86, las pantallas estas no eran ni planas ni convexas, sino eran ligeramente curvadas o cóncavas. ¿Ya? Estoy hablando del 86. Al pie de estas pantallas había unos escritorios blancos llenos de discos brillantes. Yo entraba en esta habitación, el piso no era duro, era como acolchado, y al frente mío se había abierto como una compuerta y una luz muy potente, y delante de la luz la silueta como de 4 seres. Uno como 1,80 m, robusto, corpulento, y otros 3 más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné fue irme hacia atrás y saludar. El más alto ha venido caminando hacia mí y empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Porque en anteriores, ¿en voz o por telepatía? Estuvo hablando en castellano. Entonces, a mí me sorprendió porque generalmente en los contactos que habíamos tenido con ellos siempre hacían gestos con las manos y la comunicación era mental. O sea, tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica, interpreta, capta que te están hablando. Aquí no, habló, lento y pausado. Y me dijo que no tuviera miedo, que estaría 1 hora con ellos. En lo que él estaba conversando conmigo, los otros 3 seres comenzaron a moverse por la habitación. Y en el momento, por ejemplo, que se me acerca uno de ellos, sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Tenía la cabeza muy grande, su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros hundidos en el rostro, ocupando la tercera parte del rostro, grande los ojos. La nariz eran 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos que le llegaban casi a la altura de las rodillas. Y este ser que sentí que era como una especie de androide biológico o algo por el estilo, pasó muy cerca mío trayendo una especie de caja rectangular metálica, de unas placas de metal llenas de extraños ideogramas o símbolos. Después me di cuenta que no era una caja, era más bien un libro, pues tenía unos anillos en un extremo. Y entonces el otro ser, el normal por así decirlo, me dijo: mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, ¿ya? Sino para ellos sería como una especie de casa cuna o un jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Según él, a lo largo de esta historia también ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Pero los que han sido deportados a este mundo... Pues precisamente... Yo lo digo muy simple, ¿eh? ¿Por buenos o por malos? Obviamente porque no se portaron bien. Vale. 75 seres de aspecto reptiloide, o sea, como reptiles antropomorfizados, fueron deportados después de una disidencia muy grave arriba y fueron dejados en uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, en la isla de Pascua. Cuando ellos nos dijeron eso, de que los habían deportado a estos seres en la isla de Pascua, nos pareció sorprendente. Entonces, yendo a la isla de Pascua, hablamos con los ancianos Rapa Nui, herederos de la tradición Rapa Nui, de la isla de Pascua, y ellos nos dijeron que en sus mitos y leyendas orales se dice que como una especie de nave del cielo en forma de esfera, como si fuera una perla, aterrizó en el interior del volcán Ranu Raraku, que es la cantera de los Moai, de esas estatuas gigantescas, sí, y que dejaron, o sea, esa esfera dejó aquí en la isla de Pascua, pues a los Moko, o sea, a los hombres lagarto, a los Woke, los espíritus rebeldes. Entonces nosotros, como digo, fuimos allí y comenzamos a averiguar, hablamos con uno de los guardaparques, el jefe de los guardaparques del Parque Nacional Rapa Nui, y él nos contó que ellos habían estado haciendo descenso con cuerdas por los acantilados de los volcanes, y en uno encontraron una cueva, y al entrar en la cueva se encontraron con cráneos muy, o sea, gigantescos, entre humano y reptil, y unos huesos gigantescos también de unos seres, pero ellos no lo han dado a conocer abiertamente, porque saben que inmediatamente alguien vendría, se los llevaría, y nunca se sabría del asunto. Seguramente, además. Me he quedado antes con las ganas de preguntarle del tema de la reencarnación, si esto se acuerda de sus vidas anteriores. Pues nosotros venimos haciendo a lo largo de estos 42 años prácticas para recordar vidas pasadas. Y me pasó algo muy curioso. Cuando estaba justamente empezando el grupo de contacto nuestro, siguiendo los ejercicios que estos seres nos dictaban a través de la psicografía, hicimos la práctica de visualizar el túnel mental, relajarnos profundamente con respiraciones lentas y profundas y proyectarnos a través de la mente, girando en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Comenzamos a viajar, pues, 50 años antes de nacer, 100 años antes de nacer, y de pronto vi a una joven mujer, ya una joven
fácilmente tendría 15 años de edad, y que se está terminando de arreglar, tenía una falda larga, tenía una blusita así como de satén y todo, y estaba poniéndose un sombrero, se había arreglado el pelo así como una especie de peinado tipo cebolla, y se estaba colocando como si fuera un palo de tejer, sujetándose el pelo, y ya estaba feliz porque al parecer el médico le había dicho que estaba embarazada, ¿no? Se había casado ya y ya estaba embarazada esta joven. Entonces sale podríamos decir, del consultorio del médico a una plaza, y esta plaza está llena de árboles, todo rodeado de edificios que tienen ladrillo rojo, tienen ventanas blancas, que tienen columnas blancas. La sensación que tuve mirando esta imagen es que era Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos. ¿Ya? Y bueno, y total que esta joven sale y ve a una amiga suya, vestida totalmente de negro, al frente en la plaza, y la saluda y cruza la calle empedrada, y en ese momento viene una carreta, ¿no?, con los cabellos desbocados y la aplasta. Y se acabó la visión. Resulta ser de que 40 años después, invitado pues para estar en un programa de televisión en Filadelfia, ¿no?, estaba en un programa de televisión, de ahí me fue a la radio, y salgo de ahí y pasamos por el centro de Filadelfia, pasamos por una plaza, y digo, paren, ya. Entonces no podía creerlo, era exactamente la imagen que había tenido. Entonces, y en la esquina donde recordaba esa imagen del médico, pues ahora estaban haciendo un edificio y todo, pero exactamente el mismo sitio. Entonces traté de ver de que no apareciera ningún coche para que no me atropellara, y me coloqué en medio de la calle empedrada y puse la mano en el lugar donde recordaba que se había dado la imagen de esta joven atropellada por la carreta. La sensación que tuve fue extraordinaria. Eso había ocurrido probablemente a fines de 1800. Sí, porque hizo la carreta, y la interpretación que hago yo es que entonces Sisto era aquella mujer. Naturalmente que sí, que el espíritu no tiene sexo, que en una vida somos hombres, en otra somos mujeres, tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia, para que se cumpla aquella máxima evangélica que dice, haz con otros como quisieras que hicieran contigo, no hagas a otro lo que no quieres dar a ti. Imagínate tú que si te pones en el plan de muy machito, estar embarazando chicas, en la próxima vida te embarazan a ti. O sea, haz el bien, no mires a quién, y no la hagas, que la pagas. Así es, y si no es en esta, en la próxima, ¿no es cierto? Pero muchas de esas experiencias, si me da pie para presentar, vienen recogidas en este libro, que es el que está presentando estos días en Baracaldo y en Bilbao, se llama Relatos de la otra realidad. No son propios, sino que son recogidos o dados personalmente por personas que han vivido estas experiencias que vienen aquí. Hay dos historias ahí que son mías, pero con otro nombre, ya, para hacerlo más universal, y el resto son recogidas de los viajes que he hecho aquí en España, ya, y ha sido extraordinario. O sea, he escuchado a gente que me han contado cosas increíbles, y sobre todo porque son historias con las que la gente después puede identificarse. Oye, a mí me pasó una cosa similar a esta, o yo tengo un pariente al que le ocurrió una cosa como esta. Y entonces no solamente es el relato de la experiencia, sino la explicación o la interpretación de por qué podría estar pasando esto. Y de alguna manera todos estos relatos lo que tratan de mostrar es que nuestro mundo está en un tránsito, pasando de una dimensión a otra, una frecuencia superior. Estamos ingresando en lo que se llama la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, aparte de ser el tiempo, es todo lo que se llama el potencial psíquico, la percepción extrasensorial. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente, se llama clarividencia. Puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente, se llama telepatía. Tú puedes escuchar con tus oídos, pero también con la mente, que se llama clariaudiencia. Interpol, Scotland Yard, FBI, utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal. El tema de los videntes. Claro, también, hay universidades tan prestigiosas, como la Sorbonne de París, como la Universidad de Moscú, que tienen cátedra de parapsicología científica, que es una rama de la psicología moderna. Se sabe que los poderes de la mente existen, lo que no se sabe es cómo funcionan. Pero imagínate cómo sería una sociedad donde el ser humano realmente tuviera todos esos potenciales activados. No habría hipocresía, no habría mentira, porque nos podríamos leer la mente, podríamos ver el aura, el cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético que envuelve a los seres, y con ello realmente podríamos ver realmente cuáles son las intenciones de cada quien. Pero eso es curioso. ¿Hay gente que puedes encontrarte por la calle, incluso Sisto, que puede ver el aura de los demás? Naturalmente que sí. Ahora, no es que tú te la pasas mirando. Los niños sí. Los niños pequeñitos dicen, mamá, ¿por qué este señor está verde? Ah, pues será militar, pues hijito, tendrás un uniforme. No, tiene luz verde encima de su cabeza, no se señala. Mamá, cáete. Y lo bloqueamos al niño. Entonces, cuando el niño se da cuenta de que los padres no saben nada o no ven nada, entonces él se bloquea. Pero es algo que es inherente a los niños. El problema es que dejamos de ser como niños y dejamos de ver más allá de nuestros ojos. Pero eso requiere volver a ello, o recuperarlo, requiere demasiado esfuerzo, digamos. ¿Qué decía Jesús? Hay que ser como niños. ¿Y el que no ve no cree, o algo así? Pues no, yo le diría a la gente que se arriesgue a experimentarlo. Justamente en este fin de semana que vamos a tener allá en Carranza, en Casa Payotti,
pues vamos a hacer muchas prácticas de percepción extrasensorial, no solamente para tener la seguridad de que cualquier experiencia extraordinaria que tengamos es una experiencia más que real, sino también para que esto traiga un beneficio a nuestras vidas y podamos nosotros también ayudarnos y ayudar a ser mejores seres humanos. Sí, recuerdo un poquito este taller que se va a hacer los días 24, 25 y 26 de junio en el balneario Casa Payotti de Carranza, un sitio extraordinario, además me parece que van a visitar la cueva de Pozalagua. Ah, eso es también divina, muy importante. Para un arqueólogo, vamos, no tiene... Pero la gente que acuda no va más influida o queriendo ver un ovni que cualquier otro tipo de cosas, llámese meditación o hacer un, no sé, intentar ser mejor. El problema es que dice el adagio, el que quiere celeste que le cueste. Entonces la gente que va a ir lo vamos a poner a meditar con meditaciones muy intensas, ¿ya? Y necesariamente a través de la meditación va a expandir su conciencia y eso va a permitir de que no solamente pueda vivir una experiencia de alguna manera de observación extraterrestre, sino también una experiencia de contacto interior que le va a marcar su vida y que le va a ayudar de ahora en adelante. Porque el otro podría pasar de no ser más que una anécdota más en su vida. Ahora, sí, recordarle a los televidentes de que tengo un canal de YouTube con mi nombre, Sixto José Paz Wells, de libre acceso, donde van a encontrar ustedes vídeos de las veces que hemos invitado a la prensa a lo largo de 42 años. La última vez que invitamos a la prensa, la 10ª vez, hay un adagio popular que dice cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa, con Juanjo Benítez, en el año 74, y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer ridículo nadie está. La última vez que invitamos a la prensa, la 10ª vez, que fue en el mes de julio del año 2014, invitamos a Televisa de México, el canal más importante de la televisión mexicana, del programa Tercer Milenio, que dije Jaime Maussan, vinieron sus periodistas, camarógrafos y todo. Entonces está el vídeo ahí colgado. Lo interesante del video no solamente son las imágenes de los ovnis, que aparecen a plena luz del día, en un lugar turístico, Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán, delante de miles de turistas, que los turistas están señalando al cielo, miren, los propios turistas. Fuimos 55 personas en nuestros grupos, con un grupo de periodistas que nos acompañaron. Nos pusimos a meditar delante de los periodistas y los periodistas dicen, bueno, acá Sixto Paz nos ha traído porque dice que algo va a aparecer, quién sabe, ¿no? Así, súper, o sea, muy sarcásticos, muy irónicos. Muy periodista. Claro, cuando de pronto pues, comienzan a aparecer los objetos y entonces los periodistas dicen, es que usted no se imagina lo que estamos viendo en este momento, mire, por favor, es que no, ustedes no saben lo que estamos sintiendo en este momento, son 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo. ¿Ya? Pero ya Sixto sabía que cuando hizo ese llamamiento y llevó a los medios de comunicación iban a aparecer. Naturalmente, es que ya había leído el guión. Sí, pero esto no solamente ha ocurrido en México. Pero esto no ocurría antes. A lo que voy un poco también es que esto no pasaba antes. Es que va evolucionando la experiencia y va cambiando la mentalidad del ser humano. En el año 2009 nosotros fuimos a Rasal, al Pirineo aragonés, donde Diego Cintas y su esposa Rosa, gente maravillosa, extraordinaria, pues tienen ahí también un grupo de contacto y de crecimiento interior y todo. Ellos organizaron un hermoso taller junto conmigo, ¿ya? Y entonces vinieron periodistas como Ángeles Macua de Televisión Española y Telemadrid, con su camarógrafo Ángel Valcárcel, con su sonidista, y estuvimos 6 días allí, la primera quincena de diciembre del año 2009, y se formó este portal dimensional, este domo luminoso, y los periodistas me dijeron, don Sixto, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces su experiencia, pero acá estamos viendo esto, ¿podemos vivir la experiencia? Por favor, adelante, vívanlo ustedes. Y los periodistas entraron los 3 dentro del domo luminoso, y cuando salieron 15 minutos después, decían, don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos que nos llevaron a lugares increíbles, una vegetación incomprensible, es que usted no se imagina. No, yo sí me imagino, no se preocupen. No quiero olvidarme tampoco del tema de las abducciones, que lo ha querido corregir. No fui abducido. Sino fui invitado a tener una experiencia del 4º y del 5º tipo. Pero ¿y por qué lo que se conoce ahora es el tema de las abducciones? Que además genera miedo. Naturalmente, eso está hecho a propósito. ¿Cómo puedes hacer tú en plena era Acuario, en esta época en donde se está liberando tanta información, para mantener el nivel de ignorancia a la gente y para poder alejar a la gente de la investigación seria, metiéndole miedo? O sea, haciendo que circulen verdades y mentiras que se revuelvan con lo poco que se sabe y al final la gente termina sabiendo menos que al principio. Entonces, tratas de crearle miedo diciendo que no, que vienen ellos a secuestrar gente, a meterle implantes en el cuerpo, y gran parte de toda esta información no es así como se dice. Entonces, hay toda una política de intoxicación informativa. No todo lo que brilla es oro en este o en otros temas. Y a pesar de lo que hemos evolucionado y a pesar de que, si no los científicos, pero sí los gobiernos, el de Estados Unidos lo ha reconocido, el Área 51, el que hemos hablado hace un momento también, que existe, pero existe con la imagen que nos dan de ello. Es decir, como que tienen extraterrestres dentro con los que están haciendo como experimentos y demás.
Pues cuando la nave se estrelló en Roswell en 1947, los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados a la base aérea de Roswell, donde les practicaron una primera necropsia o autopsia. El caso Roswell es real. Lo que no es real es la supuesta autopsia que pasaron por la televisión. Eso fue un fraude lo más descarado, hecho a propósito para desprestigiar, ridiculizar el tema. De ahí, los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados al hangar 18, a la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, donde está el control de armas extranjeras de los Estados Unidos. De allí los llevaron a lo subterráneo del cuartel general de la CIA en Langley, ya en Virginia. Y de allí los llevaron al Área 51 en Gromley, Nevada. Mucha de la tecnología recuperada es lo que ha permitido desarrollar en los últimos años pues, la fibra de carbono, los microchips, muchos de los aviones triangulares fantasmas, el proyecto Stealth americano. Algunos de esos desarrollos ha sido gracias a lo que se ha podido recuperar. Pero no es cierto que Estados Unidos tenga en su poder naves extraterrestres para su uso. Tiene el resto de naves estrelladas, pero lo que no tiene son naves que pueden utilizar. Y menos aún, tampoco es cierto de que tengan ellos ya bases terrestres de Estados Unidos y de Inglaterra en Marte, por ejemplo. Entonces eso no es cierto. Todavía la evolución no ha llegado a tanto, digamos, porque todavía da miedo, no se nos ha permitido que podamos salir humanos, tan lejos de aquí de la Tierra. Porque con lo que somos todavía como que nos queda mucho. Naturalmente que sí. Somos muy malos. Y las pirámides de Keops, Egipto, ¿quién las construyó? Bueno, primeramente, con mi formación en arqueología y en historia. Sí. Y aprovechando de eso. Sí, ya, yo he estado 17 veces en Egipto. Me he recorrido ya a pie, en burro, en taxi, en tren, desde Alejandría hasta la frontera con el Sudán. Entonces, conozco más o menos, pues, bien una buena parte de Egipto. Y les puedo asegurar, primero, que en Egipto hay más de 110 pirámides. O sea, no hay 3, hay más de 110 pirámides. Las más famosas están las de Dashur, o sea, están las de Dashur, las de Jawara, las del Fayum, las de Abu Sir, están las de Giza o Gizeh, ¿no es cierto? Bueno, las de Gizeh o de Giza, ¿no? Las 3 grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, Khufu, Kefren y Menkaura. Estas pirámides se consideran que son de la 4ª dinastía del Imperio Antiguo. O sea, cuando recién Egipto salía del Neolítico. O sea, ¿cómo se puede explicar uno? O sea, esto, primeramente, toda gran realización de una civilización nunca se consigue ni al principio ni al final, sino en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo de una cultura. El mayor desarrollo de la cultura egipcia fue entre la 18 y 19 dinastía del Imperio Nuevo, en la época de los Tutmosis, de los Amenófides, de Ramsés de Seti. Sin embargo, en esa época no hay nada que se asemeje a las pirámides. Las pirámides son de la 3ª y 4ª dinastía. Tercera, la pirámide Saqqara del rey Soser, la que construye Imhotep. Ya, y después las pirámides de Dashur, ¿no? Las pirámides de Jawara, y bueno, y vienen las pirámides de Giza. Entonces, esto es de los comienzos de la civilización egipcia, entonces ya de por sí es incomprensible. Ahora, la mayor parte del cuerpo de la pirámide de Keops es de piedra caliza, traída de las canteras de Tura, que están a solo 10 kilómetros de distancia. Pero podríamos decir el revestimiento, pero por dentro son piedras de 20 toneladas traídas de 950 kilómetros de distancia, ya de Asuán. Eso es. ¿Ya? ¿Y cómo 950 kilómetros. Uno dice, no, es que el río Nilo, ya la corriente va de sur a norte y el viento sopla de norte a sur. Entonces lo usaban como una carretera. Sí, pero de todas maneras lo que significa movilizar esos bloques inmensos. Solamente, por ejemplo, llevar de las canteras los monolitos, o sea, los grandes obeliscos, por ejemplo, hacia el templo de Karnak, ¿ya? Era terrible. Son obeliscos que pesan 500 toneladas, 1000 toneladas, y se los llevaban completos de una sola pieza, o sea, no los cortaban por secciones, se llevaban completos. ¿Cómo los bajaban del cerro? ¿Cómo los ponían en los barcos? ¿Ya? Entonces, es muy fácil decir, no, lo hacían de esta manera. A ver, inténtalo, ¿ya? Y hoy día no se puede hacer. Eso es, como no hay una explicación lógica, ¿qué nos queda? Bueno, que realmente nuestros antepasados tuvieron acceso a un conocimiento superior que les permitió realmente ya movilizar estas cosas, ya como los colosos de Menón, piedra cuarcita, 1000 toneladas cada una de esas esculturas, y fueron trasladadas y llevadas por un terreno que era inundable, o sea, un terreno que encima ya no es sólido. ¿Cómo lo podían transportar? Cruzar el río Nilo para llevarlo de una orilla a otra. Por favor, o sea, realmente estamos hablando de un conocimiento superior. Ahora, no estoy queriendo menospreciar a nuestros antepasados, simplemente de que el contacto es tan antiguo como la humanidad, y en el pasado ellos se contactaron directamente con estos seres, ¿ya? Y recibieron instrucción y conocimiento, y supieron administrarlo. Lamentablemente, con el paso del tiempo, ese conocimiento se perdió. Eso es, y ahora lo que nos queda es el tema de la especulación.
Naturalmente que sí. Los viajes astrales, cualquiera tiene un viaje astral. Sisto seguro que tiene viajes astrales. Bueno, primeramente, siempre que dormimos nos desdoblamos, nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias en la dimensión del astral. Ahora, no necesariamente durmiendo, tú también puedes relajarte y desdoblarte, salirte de tu cuerpo. ¿Y en su caso particular? Pues, como cualquier hijo de vecina, también estoy sujeto a los viajes astrales. Ahora, hay 5 clases de sueños. Hay sueños que son verdaderas experiencias del mundo astral, que lo que tú estás soñando realmente está ocurriendo, por más que sueñes que vuelas, que atraviesas paredes. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral no está sujeto a la ley de la física. Hay sueños que son simbólicos, que lo que estás soñando realmente no está ocurriendo, sino que tienes que sacar una enseñanza, una interpretación de estas imágenes. Hay sueños que son premonitorios o precognitorios, son anticipos de cosas que te van a ocurrir, o para que no te ocurran, o para que estés preparado para cuando eso pase. ¿Cuánta gente soñó con mucha antelación el ataque de las Torres Gemelas, lo que iba a pasar con los aviones, lo que iba a pasar con los edificios? Y mucha gente, en base a esos sueños o en base a una revoltura interior, no viajaron. O sea, fue la vez que se registró la mayor cantidad de deserción de pasajeros que a último minuto no quisieron embarcarse, ¿no? Hay sueños también que son recuerdos. Esos son datos que no conocemos, además, que no salen nunca a la luz. Que poca gente se dedica realmente a investigar. Sí. ¿Ya? Pero que son realmente muy significativos. En este libro que comentamos, que es el que está presentando estos días en Baracaldo y en Bilbao, hay también hablo de todo eso, precisamente de todo eso. Y de los sueños, de aprender quizás a interpretarlos. Es difícil, ¿eh? No es tan difícil. O sea, realmente para desarrollar todo el potencial psíquico, para aprender a interpretar, para poder desarrollarse en todos estos aspectos, hay que saber que esto existe, creer que se puede y querer poder hacerlo, y mente positiva. Y abrirse a un abanico de nuevas posibilidades, o sea, un horizonte mucho más amplio. Y ahí nos van dando de alguna manera paso a paso lo que debemos hacer realmente para plantearnos ese horizonte mucho más amplio. Decía yo que, bueno, somos de la religión católica, sin embargo muchas de las enseñanzas que he leído, pues un poquito para preparar la entrevista también, muchas de las cuestiones de los mantras proceden son más orientales, digamos. Naturalmente que sí. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la religión católica, ya también hacemos mantras. Cada vez que nosotros repetimos el amén, o sea, el así sea, ya es como una reafirmación, es como un mantra. El rosario, por ejemplo, enseñado por Santo Domingo de Guzmán y todo, es un mantra largo. Hoy en día perdido. Ya, pero es un mantra largo, o sea, estás tú rezando tanto, o sea, haces un Padre Nuestro, haces tantas Ave Marías, y todo lo que estás haciendo es un mantra, o sea, tiene el mismo sentido. Entonces, al final no importa un poco la forma, lo importante es la intención y la actitud con la que lo haces, ¿no? ¿En grupo o personal? Pues yo pienso de que tiene tanto valor a nivel personal como a nivel grupal, solamente que si es a nivel grupal, se potencia muchísimo ya la intención de todos. Tiene muchos seguidores, me consta, pero también tiene detractores. Pues naturalmente que sí. O sea, hay una ley universal que dice que a toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad. El problema no es cuando hay problemas en la vida, o cuando hay detractores, o cuando hay oposición. El problema es cuando no lo hay, porque o lo que estás haciendo no vale la pena, o los problemas están represando y en algún momento te van a caer tipo avalancha. Ahora, tanto en este tema como en otros, pues hay gente, obviamente, que tiene opiniones contrarias y es respetable. Pero hay gente también algunas personas, que padecen de una enfermedad que se llama envidia. Hay gente que le molesta que después de 42 años siga hablando de este tema, de que me inviten a mí ya de un país a otro, que viaje 18 países al año, que las editoriales me publiquen mis libros, ya cuando hay gente que ni aún pagando se las publican, o que me inviten al canal de televisión y me paguen todos los gastos, cuando hay gente que ni aún pagando le invitan a que la entrevisten, ¿no? O sea, en algunos canales de televisión. O sea, entonces hay gente que le molesta el éxito o la popularidad de otros. Ahora, si a mí me parece que este señor realmente es un charlatán, o realmente lo que dice no es cierto, por más que diga que lo ha podido demostrar, y por más que haya gente que de alguna manera da fe de esto, pues simplemente lo ignoro, ¿no? Y me dedico yo a dar una línea de pensamiento más estricta, más objetiva, más académica y todo, ya, y lo ignoro a esta persona. Pero si ya dedico mi vida solamente a tratar de destruir a esa persona, es porque esa persona es tan importante para mí que si no existe, ¿qué hago yo con mi vida, no? Entonces hay gente ¿Qué gasto de energía, no? Pero, ¿y por qué ahora, por ejemplo, tengo una página web con mi nombre? Sixto José Paz Wells. No, perdón, la página web, ese es el canal de YouTube. La página web es www.sixtopazwells.com. Hasta hace poco tiempo no había una página web con mi nombre, pero había gente que usaba mi nombre para abrir páginas web, y tú entrabas buscando información sobre mí o sobre el grupo del que yo formo parte, y a la vida decías, no, porque Sixto Paz es un tal por cual y su grupo son de lo peor, porque el único grupo verdadero de contacto extraterrestre somos nosotros, el grupo Popotitos. O sea,
gente que tiene la autoestima tan baja que la única forma que tiene para atraer la atención es utilizar el nombre de alguien para atraer, ¿no? Como si fuera la mosca que atraes tú a la red de la araña, ya para luego picarle encima. Por favor, qué mal, ¿no? Y no sé cómo preguntárselo, con estas conferencias, con estos viajes, con esta dedicación exclusiva a este tema, ¿cuál es el objetivo? Para mí el objetivo es compartir con la gente la experiencia que me permitió a mí expandir la conciencia y tener muy claro realmente cuál es el horizonte, cuál es el sentido realmente de la vida para los seres humanos. O sea, nosotros hemos venido a este mundo a aprender a amar y a enseñar a amar. Los extraterrestres vienen a aprender a través de nosotros, ya que ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces, en contacto con nosotros, están recuperando algo que ellos perdieron o olvidaron. Es como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo que va a una tribu perdida al Amazonas, ¿ya? Y vas tú en el plan no de enseñarles y sacarlos del estado de miseria y pobreza en el que viven. No viven ni son pobres ni viven miserables, viven en contacto con la naturaleza. En esa tribu primitiva que anda desnudos alimentándose de los árboles, como el hombre hace 100.000 años, no hay cáncer, no hay depresión, no hay divorcios, no hay infidelidad y no hay suicidios. Entonces, ¿quién realmente está mal? Yeah. ¿Quién es el rico? ¿No es cierto? Por eso dicen que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. No quiero agotarle, que tiene todavía día por delante. Recordamos que ha firmado libros en Baracaldo, en la librería Minerva, en Elcar, sí. en Bilbao. ¿Y qué tal las conferencias? La del martes, por ejemplo, la cápsula del tiempo, puertas dimensionales. Es un poco lo que hemos hablado pues aquí. La gente que fue ya hizo muchísimas preguntas. La gente sí está preparada. Se ve que la gente no solamente ha leído, se ha investigado, se ha adentrado en el tema, y entonces eso permite profundizar realmente este tema. O sea, de que existen portales entre las dimensiones. Por ejemplo, en nuestros hogares, cuando hay niños pequeños, adolescentes, en plena pubertad o madres gestantes, no es extraño que se produzcan fenómenos de poltergeist. Son fenómenos paranormales, por ejemplo, que los cuadros se inclinan, tú los enderezas y se vuelven a las horas, están inclinados. Vemos que son cosas que dan miedo. Claro, los objetos cambian de ubicación, o sea, aparecen objetos inexplicables que nadie sabe quién los trajo ahí, desaparecen cubiertos el menaje de cocina, aparecen con otros con un diseño diferente, se te rompen los objetos inexplicablemente en el lavadero, y no solo por cambio de temperatura, se te encienden solos los aparatos electrodomésticos, se te apagan solos, se abren las puertas, se cierran las puertas, desaparece un objeto y al poco tiempo vuelve a aparecer ahí, estuvo ahí pero en otra dimensión. Entonces tú dices, ¿qué están pasando? Cuando hay niños pequeños en casa, adolescentes en plena pubertad o madres gestantes, no es extraño que se abran portales entre las dimensiones. Ahora, lo peor que tú puedes hacer es regalarle a tus niños pequeños o a los adolescentes una ouija para que se pongan a jugar la ouija. Porque encima de que ellos tienen esa facilidad para abrir portales entre las dimensiones, que si comienzan a abrir portales que podrían ser, en este caso, atravesados por bajos astrales, por personas que en vez de, cuando murieron, en vez de haberse marchado, haber trascendido, se han quedado atrapados en nuestro mundo, en otra dimensión, y están esperando la primera oportunidad para manifestarse aquí. Lo que he aprendido en el libro es que ese tipo de gente hay que ayudarle a marchar. Así es, para que no se quede aquí, y no necesariamente abrirle puertas para que puedan fácilmente actuar aquí y puedan hacerle daño a otras personas. Pues muchas de las cuestiones que hemos hablado vienen recogidas en forma de experiencias. De historias, historias que después vienen siendo explicadas, ya, y con consejos, advertencias, ya para que las personas realmente sepan administrar todo esto. Y que no son solamente de Perú, que como me ha comentado... El 80% de ellos son justamente de España. Pues mucha suerte, que sea todo un éxito el taller que van a realizar este fin de semana. Esto llama mucho la atención, ¿no? Sí. Y seguramente que va a disfrutar y que lo haga también con nuestra gente, ¿eh? Sí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también de hacer un taller de estos en Málaga, el Centro Sananda, que dirige Toñi Romero, ella lo organizó. Fuimos al Torcal, o sea, a la Sierra de Antequera, es un lugar maravilloso, increíble, a nivel geológico, las formas que tienen las piedras, y allí a plena luz del día tuvimos un avistamiento de un objeto, a plena luz del día, y todo el mundo lo vio. Y que, bueno, seguramente algo así ocurrirá, ¿no? Yo pienso de que... Hombre, son unas fechas mágicas también, yo ¿eh? pienso El día que 24. ocurrirán cosas todavía mejores que esa. Sí, solsticio de verano, ¿qué cosas mejores pueden ocurrir que ver un ovni para Pues justamente, acompáñenos y lo descubriremos entre todos. Llama, pero digo que son fechas muy especiales, el tema del solsticio de verano, y que, bueno... Naturalmente, o sea, así como hay más luz, también tiene que haber más conciencia y un despertar en todos los que participemos de esto.
A lo dicho, ha sido un placer tenerle con nosotros, mucha suerte. Para mí ha sido un placer también. Gracias. Y agradecemos su trabajo también, el que viene realizando, el que esperamos que continúe. Tanto ve el agua al cántaro que al final lo parte. ¿No es que se rompe? Ya, bueno, y hacemos un cántaro nuevo, ¿no es cierto? Gracias, buenas noches. Gracias. Le damos también las gracias a todos ustedes que nos siguen una semana más desde sus hogares. Recuerden que mañana es jueves, nos toca debate y estamos en plena campaña electoral. Debate electoral para el domingo 26J.